SER Podcast. El Faro, con Mara Torres. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Os voy a contar lo que nos ha pasado hoy. Llevamos todos estos días alucinando con los oyentes que os estáis sumando a este Faro Mundial y que habéis dejado aportaciones a uno de los países más recónditos que nos han tocado. Pero llegamos hoy a la redacción y encontramos que hay apenas una decena de audios, ¿no? Y entonces nos hemos preguntado, ¿qué ha pasado? Bueno, pues ha pasado que anoche, cuando fuimos a dar paso al partido con Garrido y Marquínez, vivimos este momento que hace, eso sí, que estemos ya entregadas a los compañeros de Carrusel. A ver, estaba Elena terminando de contar lo de las artes que hay en los zocos de Marruecos, porque ayer jugaba Marruecos, ¿acordáis? Y entonces nos decía, en los puestos se las saben todas. Aquí, no sé, Paloma, tú esto lo tendrás dominado. ¿Te acuerdas del Lore, Lore, Macu, Macu de Aida, no? Lore, Lore, Macu, Macu. Qué emoción escuchar esto aquí, Esto es muy fuerte. Buah. Aquí viene. Lore, Lore, Macu, Macu. Bueno, pues a mí me llegaron a cantar esto para meterme en el puesto porque ellos tienen un arte, ya te digo, súper dominado para atraerte a sus puestos y que termines comprando algo. Dani Garrido, ¿qué tal? Buenas noches. 1, 2, 3 y Lore, Lore, Macu, Macu. Lore, Lore, Macu, Macu. Ahí estamos enchufadísimos. Bueno, esto es lo que pasó ayer. Entonces, digo, ¿qué pasó? Que se nos olvidó decir quién jugaba hoy. Entonces los oyentes no sabían a quién teníamos, a qué países dedicábamos el programa. Total, que hemos tenido que lanzar un mensaje masivo a la farería que efectivamente se han lanzado el rescate. Buenas noches, familia farera. Soy el Correcher. Tararí, tararí, ti, fareros al rescate. Vamos a ver, en Ecuador he estado una o ninguna vez, pero tiene que ser guay, allí en Quito, en la capital, por donde pasa la línea que divide los hemisferios, tener una pierna en verano y otra en invierno. Sí, debe ser guay. En fin, fareros, buenas noches. Dice, oye, ¿tú has estado alguna vez en México y en Ecuador? Dice, buah, yo lo menos 8 o 9 veces. Dice, ¿y tú? Dice, yo una o ninguna. Si es que no sé a qué enviar, yo os he enviado esto. Es que esto del fútbol está dando mucho que pensar. Hola, buenas noches. Estaríamos en el Ecuador del Mundial, ¿no? Esto sería un chiste de Fran de Valencia. Besos, Maite de la Mancha. A ver, pues yo de México y de Ecuador puedo aportar poquito, pero oye, que si el Faro pide ayuda, pues salimos al rescate. ¿Y qué puedo decir yo? Pues que estamos en el Ecuador del año 2026, ¿no? Justo hoy. Así que la segunda mitad sea igual o mucho mejor que la primera. Un abrazo, soy Capo Machera TS. Bueno, lo que os decía, ¿no? Que de repente al recibir este mensaje pidiendo auxilio, los oyentes se han volcado, han llegado casi 100 notas de audio, solo tenemos hora y media, veremos qué cabe, pero está claro que vamos a aprender un montón de cosas de México y de Ecuador. Antón Meana, ¿qué tal? Buenas noches. Presente, Mara, ¿cómo estás? Buenas noches. Ay, te pilla un poco así. ¿No? Sí. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estás? Estamos en el aeropuerto de Atlanta, esperando a que salga nuestro vuelo para Los Ángeles, y estamos tomando una hamburguesa y una Coca-Cola aquí el equipo de la SER en uno de los restaurantes del aeropuerto. ¿Y qué tal? ¿Tenéis ganas de volar ya a Los Ángeles? Sí, la verdad que sí. Ha sido un buen día, el último en Chattanooga, pero tenemos ganas de llegar a Los Ángeles. Aparte, el partido es importante y como España no está tan bien como esperábamos, tenemos ganas del partido para quitarnos malas sensaciones y empezar a recuperar optimismo de cara a lo que queda de Mundial. Bueno, pues lo que comentaba hace un minuto, que no sé si lo has escuchado, que ayer con los compañeros, sí, con Dani Garrido y Marquínez, estamos ahí tan entretenidos que se nos olvidó decir quién jugaba hoy. Y entonces los oyentes estaban totalmente perdidos, pero bueno, han acudido a nuestra llamada. Hay muchísimas notas de audio, muchas de Ecuador, fíjate, muchas de Ecuador, porque México ya lo hicimos, pero tengo aquí a Alejandro Pelayo, que le hemos pedido que esta semana esté con nosotros. Alejandro. Doblete de Alejandro. Sí, doblete de Alejandro. Vivo aquí, vivo en este piano. ¿Sabes que como levantan ahora la tapa, me echan de comer y de beber y luego vuelven a cerrar? No es mal sitio, tal y como está la vivienda. Sí, buen comentario. No, es que como no sabemos si vamos a hacer un faro de una hora y media o no vamos a hacer, porque depende del partido antes, si hay prórroga o penaltis o lo que sea, nos traemos a Alejandro un poco de comodín. Un pianista nunca molesta, la verdad que nunca molesta. Eso siempre está bien tenerlo cerca. Soy el juez de línea de la música. No estoy aquí por si acaso hay que levantar la bandera. Alejandro, no, quería incorporarte porque tú eres súper fan de México.
Sí, de México como país, como cultura, como lugar. He estado muchas veces y siempre tienen un extra de entusiasmo y de alegría que a mí se me contagia, porque a mí es un poco por donde yo flaqueo, ¿no? El entusiasmo y la alegría no son mis fuertes, en cambio estando en México, me siento como un superhéroe, un poco, a mi nivel, ¿no? También ayuda mucho la comida, la bebida, el clima, me parece el picante. Todo de México me gusta, y siempre he sido muy, muy feliz ahí cuando he ido a tocar, cuando he ido de vacaciones. Es como uno de mis lugares favoritos del mundo, sí. En Ecuador solo he estado 24 horas, en Quito, entonces no puedo decir tampoco mucho, pero México sí que lo conozco bien y tengo amigos ahí. Bueno, si fuera obligatorio tener una segunda nacionalidad, yo rápidamente solicitaría la mexicana. Claramente esta noche vas con México. Claramente sí, esta noche, y después de España no me importaría nada que ganara México. Sé que es muy difícil, pero no quiero que gane Francia, no quiero que ganen los favoritos, o sea, como los buenos, ¿no? Yo soy del Racing, a mí me gusta cuando pasa lo de ayer, lo que Paraguay le gana a Alemania, o que México le ganara a Francia o a Argentina, sería increíble. ¿Nos estás oyendo, Antón Meana? Sí. Vale, que de repente dejaba de escuchar el ruido de fondo del aeropuerto, y entonces digo, igual hemos perdido. No. Yo estoy con Alejandro, yo también voy con México. México tiene una maldición en los mundiales, que es la maldición del quinto partido. Es como lo nuestro con los cuartos de final en los 90, le pasa a México. Hoy es el cuarto. Tienen una presión enorme, porque aparte Ecuador es un rival difícil, no es potente, no es una primera potencia europea, pero no es un rival para nada fácil, y la tensión que se respira viendo, fútbol picante de ESPN en México y leyendo la prensa mexicana, es una tensión de la responsabilidad de, como anfitrión, conseguir pasar el cuarto partido y luego pasar el quinto, que es, como digo, la barrera eterna de México. Yo voy con México, pero creo que va a ser un partido bastante complicado para el equipo de Javier Aguirre. Lo curioso es que nunca, o sea, eso que dices del quinto partido, pero viven el fútbol con un entusiasmo como si hubieran ganado 15 mundiales. O sea, yo creo que les hace una ilusión a la altura de la que les hace a los argentinos, ¿no? Es súper importante el fútbol para ellos, y bueno, cuando llega el momento del himno, la manera que tienen de cantarlo y de llorar y de emocionarse, o cuando México mete un gol, no sé, lo viven con una pasión que es muy emocionante, ¿no? Si no tienes el vínculo así, lo ves desde fuera, lo ves con un poco de distancia. No sé, a nosotros que somos un poco más fríos en algunos momentos o con algunas cosas, ese entusiasmo que sienten los mexicanos por el fútbol, por la comida, por la música, por la fiesta, por el mezcal, me gusta mucho. Sí, Antón, es que cierras el micro, creo, y entonces dejamos de oírte como si hubieras desaparecido. No, cierro el micro porque hay tanto ruido en el aeropuerto que no quiero que se meta el ruido de la megafonía o el ruido de la cafetería. No nos importa, no nos importa. Una oferta, que se note que estás ahí en el aeropuerto. Vale. Una buena oferta del Burger King en Atlanta, a estas horas. Mira, yo también la compro, en la hamburguesería del equipo de fútbol de aquí, el Atlanta United, que tiene un restaurante, una hamburguesería, y estamos aquí el equipo de los 6 de la SER, camino de Los Ángeles, y comparto lo que decía Alejandro. Mi primer mundial fue Alemania 2006, y recuerdo llegar a Múnich y pensar, ahora mismo podríamos invadir México porque tiene que estar el país vacío con la cantidad de mexicanos que hay ahora mismo aquí en la Marienplatz de Berlín, de Múnich. Y luego recuerdo cuando España ganó el mundial de 2010 y éramos el centro del mundo, Adidas, la empresa que viste y que vestía por entonces a España, nos decía que se vendía en todo el mundo la camiseta de España, pero que la que más se vende en el mundo es la de México. Hay mucho mexicano en Estados Unidos, y hay mucho mexicano que le gusta el fútbol. Entonces, por mucho que Messi gane un mundial, o por mucho que España estuviera de moda y todas vistan Adidas, la camiseta del mundo que más se vende de selecciones es la camiseta de la selección mexicana de fútbol. Sí. Ahora mismo en el trayecto desde mi casa hasta aquí a la radio, que es nada, porque ya ha empezado el orgullo. Todavía este fin de semana es cuando viene todo el mogollón de gente, pero ya hay mucha gente en la calle. Te diría que el 80% de la gente iba con la camiseta mexicana. Dentro de Chueca, que está celebrando como otra fiesta que tiene otro contexto, pero cuando he salido a la Gran Vía ya era el 90%.
y parecía, bueno, no sé, el Paseo Reforma o cualquier calle importante de la Ciudad de México y no la Gran Vía de Madrid, porque está todo plagado de camisetas. Todos van con la camiseta mexicana. ¡Ay, qué imagen! Y además con una... Sí. Con una cosa como semi-religiosa, ¿no? Sí. Como los que van a la Meca, ¿no? Que el partido todavía tiene un rato para que empiece, pero vamos a ir yendo porque hay que coger sitio. Bueno, pues curiosamente, como este programa es así, han dejado los oyentes muchas notas de audio de Ecuador, que es el no favorito. Entonces, te voy a despedir, Antomeana, porque vamos a empezar ya a escuchar a los oyentes. Luego Alejandro tiene el himno de México, el himno de Ecuador también, ha traído música de un país y de otro, pero bueno, que te agradecemos mucho siempre la conexión, que cenes bien la hamburguesa, que te vaya bien, no comas mucho, que luego igual en el avión haces la digestión y ¿no? Que no, ¿Cuánto que no tengas... tiempo es de Atlanta hasta Los Ángeles? 4 horas y media de vuelo, y 3 de diferencia horaria. Así que mañana haremos el Faro conexión con -9 con respecto a Madrid. No, mañana no, es que mañana no tenemos Faro nosotros. ¿porque Mañana hay es carrusel, miércoles. Sí, porque empalman los 2 partidos. Sí, prácticamente. Bueno. Entonces no tenemos Faro. Ya nosotros nos encontraríamos el jueves. El jueves, que también estaré en Los jueves- Ángeles, -9. Aparte estaré saliendo del estadio del partido de España. Perfecto, muy bien, muy bonito. Ah, ¿te imaginas? A ver. Claro, A ver sí, cómo ¿no? sales. A ver si sales con la sudadera del carrusel o con el traje de la funeraria. Esperemos que con la sudadera del pero carrusel. saldré claramente con... No, porque al partido voy en traje, entonces saldré con el traje de la funeraria seguro. Así que... Pero con buena cara. así haremos la conexión. Esperemos que traigas buena cara. Eso es. Bueno, pues vamos a abrir con Fan Fatal hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Y vamos, un beso para todos. Sí, Chao. para meter así un chute de buena energía, hemos elegido la nota de Fan Fatal porque tiene una canción que levanta a cualquiera para dejar bien alto el tono de cara al partido de esta madrugada y para ir animando de cara al partido del jueves. Hola, ¿qué pasa, fanfareros? Bueno, pues no ha salido el podcast a tiempo, espero no hacerme un atacama doble en tan poco tiempo. No puede ser. He mirado y supongo que será el partido de México-Ecuador. Entonces, México ya hemos hablado, ya hablé yo en su momento, pues Ecuador, ¿qué os parece si me dais la mano, os venís conmigo y cantamos Ecuador? Era Snap o Sap o Snap, ¿Cómo? ¿Quién cantaba esto? Desde Valladolid soy Fan Fatal. ¡Dame tu mano! ¡Y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! Hola chicas, el 22 de abril de 1997 salió un tema de electrónica de un DJ alemán con unas frasecitas en castellano que acabó convirtiéndose en todo un himno de finales de los 90. Ecuador de SAS. He leído que en aquella época el turismo de Ecuador prácticamente se duplicó gracias al videoclip de la canción. Pero hay un detalle curioso. En realidad el videoclip se grabó en Canarias. Así que, aunque México mola, yo voy con Ecuador. Un beso, Scali. Agur. Bueno, me voy a decantar por Ecuador, pues porque además he tenido una pegatina en mi coche durante muchísimos años que ponía pura vida, que es como un lema de este país. Pero bueno, yo me voy a ceñir a la montaña más alta de este país que toca la cordillera de los Andes, que es el Chimborazo. Con sus más de 6.200 metros tiene una curiosidad. No es la montaña más alta del mundo sobre el nivel del mar, pero sí es el punto más alejado de la Tierra del centro del planeta. La razón, pues que nuestro planeta está achatado por los polos y ensanchado por el Ecuador. Así que la cima más cercana al espacio no está en el Himalaya, sino en el Ecuador. A veces la geografía nos sorprende. Soy Jolín, no me digas, un enorme abracito a todos. Buenas noches, fareros. Ecuador tiene el pico más alto del mundo, el Chimborazo, que es un volcán que está en el centro del país. Siempre hemos pensado que es el Everest porque es el más alto por encima del nivel del mar, pero ¿y si no hubiera mar?
Pues es el Chimborazo, porque es el que está más lejos del centro de la Tierra y gana en 2 kilómetros de altura al Everest. ¿Por qué? Pues porque la Tierra está achatada por los polos y abultada en el Ecuador. Un saludo a todos, soy Roscón. Hola, soy Lidia del Charco. Investigando descubrí que Ecuador es conocido como el país de los 4 mundos. Parece ser que puedes pasar de la costa pacífica a la Sierra Andina, la Amazonia o las Islas Galápagos en un solo día. El volcán Chimborazo es el punto más cercano al Sol. Las Islas Galápagos tienen animales que no existen en ningún otro lado del planeta, como el pingüino de los Galápagos, los únicos que viven en el hemisferio norte de forma natural. Y parece ser que el Parque Nacional de Yasumni, en el Amazonia, tiene más especies de árboles en 1 hectárea que toda América del Norte. Alucinante. Besotes grandes a todos. El Faro, con Mara Torres. Buenas noches, fareros, fareras, Mara y equipo. Por fin pude hablar de un país que he visitado, porque mi exmujer era de Ecuador. Y bueno, Ecuador, la selección juega normalmente siempre en Quito por la altura, porque a ellos le va mejor y a los que van fuera, normalmente los partidos lo ganan siempre. Es un país maravilloso, donde tiene ríos, cascadas, bueno, es maravilloso, muy bonito. Y luego tienen un guiso que le llaman ellos el encebollado o el picante, que ellos dicen que va bien para el chuchaqui. El chuchaqui le llaman ellos a la resaca. Y otra cosa que tienen igual que en México es que cantan las mañanitas en los cumpleaños, a los cumpleañeros. Willy Bonzo os desea una feliz noche, amigos. Hola, Mara, fareros, Faro, México, Ecuador. Voy a hablar de mi patria, Ecuador. Somos un país pequeño, pero lo tenemos todo en un solo lugar. Costa, el río Guayas, principal puerto, sierra, cordillera de los Andes. El Chimborazo es el punto de la tierra más cercana al sol. Encebollado es la joya de la gastronomía ecuatoriana. Ruinas arqueológicas de Ingapirca, de la cultura inca y cañari. La Amazonía, el río Napo, afluente del Amazonas, y 4.400 variedades de orquídeas. Las Islas Galápagos, laboratorio natural que inspiró la teoría de la evolución. Tenemos cacao, banano, petróleo, camarón. Somos un país plurinacional con 14 nacionalidades indígenas vivas con idiomas propios como el quechua. El Pasillo y Julio Jaramillo, ruiseñor de América en la música. Además, estamos cerca del sol más que nadie. Soy Che de Murcia, saludos. Has visto, ¿no, Alejandro? Todo lo que aportan los oyentes es una caja de sorpresas. Cuánta información en tan poco tiempo. La cordillera de los Andes, el Chimborazo, el encebollado para acabar con el chuchaqui, que es la resaca, las ruinas, la cultura inca, la Amazonía, las orquídeas, el cacao, la banana, el petróleo, el camarón, 14 nacionalidades indígenas, músicos. Xio de Murcia, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Mara, buenas noches. Qué gusto saludarlos. Qué gusto saludarte. Así que eres ecuatoriana, Xio. Sí, estaba así camuflada. Oye, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en España y cuántos años viviste en Ecuador? Pues en Ecuador viví 18 años y a los 18 volé a España. Ya llevo aquí casi 26 años. Casi 26 años. Bueno, lógicamente esta noche es emocionante para ti. Entiendo que vas con tu selección, con la de Ecuador. Sí. Yo voy con Ecuador y lógicamente, España. Sí. Patrias. Sí. Vale, oye, lo que nos da la sensación es que es un país por descubrir. Por todo lo que nos han contado los siguientes, todavía nosotras contaremos más cosas en la segunda hora, pero todo esto que han ido narrando y que has narrado tú también, nos parece que Ecuador es un paraíso que turísticamente igual está por descubrir. Sí, lo que he escuchado, la verdad que se han puesto ahí las pilas, que se diría en Ecuador, y que se han puesto al oro, que han investigado, y sí, todo correcto. Ecuador es un gran desconocido, somos un pequeño país ahí que no tiene ni 300.000 kilómetros, porque se perdió mucho territorio desde la época prehispánica y entonces con guerras con los países vecinos, con Colombia y con Perú, entonces... Somos un país muy pequeño, pero tenemos de todo. El país de los 4 mundos, alguien lo dijo. Sí, lo ha dicho Lee. Todo el litoral bañado por el Pacífico, la sierra, las provincias de la sierra que atraviesa casi la mayor parte de la cordillera de los Andes, la Amazonía,
y las Islas Galápagos, que es la joya de la Sí, que del país. inspiró a Darwin, que de hecho luego tenemos vamos Sí, a contarlo nosotros sí, en la segunda hora. Hay una comunidad enorme de ecuatorianos en España. Tú vives en Murcia, no sé si tú formas parte de esta comunidad, si os relacionáis entre vosotros, si por ejemplo en una noche una noche como hoy, no sé, porque el partido empieza a las 3 de la mañana, pero ¿os juntáis los ecuatorianos con asiduidad? Sí, hay asociaciones, hay grupos, o sea, lo que pasa es que yo, digamos que voy un poquito de manera individual, entonces aire, no a tu aire. no pertenezco a nada en realidad. Conozco mucha gente aquí, obviamente, ya cuando llegué, que núcleo de amistades así cercanas o así conocidos, que se diría, pero voy más bien a mi aire. Y de ahí te puedo decir que en cada rincón del planeta en el que menos te lo pienses, seguro que hay un ecuatoriano, porque es una gente echada para adelante que intenta remar el hombro, intenta salir adelante, ya que, bueno, por situaciones de la política del país no ofrece. El país como país es precioso. Lo que no está muy bien es pues la mala gente que o a veces lo gobierna o a veces también está allí fastidiando el país, pero por lo demás como país, como geográficamente es precioso. Es precioso. Hay una cosa que me ha llamado la atención, nos mirábamos Alejandro y yo porque me parece que, no sé si ha sido Jolín, no me digas, bueno, alguien ha hablado de que Pura Vida es típico de Ecuador, a nosotros nos suena de Costa Rica. No me suena el Pura Vida de Ecuador. El Pura Vida no te suena de Ecuador. No. Sí, nosotros lo vinculamos más a Costa Rica, sí, incluso a México, pero no a Ecuador. Vale, ¿te sabes el himno de Ecuador? Sí, claro, te puedo decir que eso se canta en todas las instituciones educativas, policía, ejército, los lunes. Bueno, cuando yo estudié allí, que estudié hasta cuarto de la ESO, todos los lunes se formaba y se cantaba el himno nacional con la mano en el pecho. Anda, pues vamos a hacer una cosa. Te lo va a tocar Alejandro a piano. Es la primera vez que lo voy a tocar. Es la primera vez que va a tocar a piano el himno de Ecuador y probablemente es la primera vez que tú lo oyes solo a piano. Pero luego lo vamos a poner con la letra y entonces ya que estamos, como somos tan cantarines en el Faro, ya te animas. Pero mira cómo suena a piano. Vale. Así a piano y este es tu himno con la letra. Bravo. Casi que se cantaba, casi que hablaba. Ha sido precioso. Mira, aquí lo tienes con la letra. Qué bien. Sí, tarda un poco en empezar. Patria, mil veces, oh patria, gloria a ti, gloria a ti. Y... Dale. Rebosa, gozo y patria, tu pecho rebosa. Uy, no escucho la música y me pierdo. igual sobre la música del piano lo escuchabas mejor. Mira, aquí está Alejandro, pues bonito esto. Sí, y bueno, que últimamente me lo he practicado. ¿Hacía cuánto que no lo cantabas? Bueno, estuve en mesa electoral en la última consulta popular porque me ha dado por hacer patria, pero de una manera como más original. No soy mucho de camisetas, de banderas, pero digamos que un gesto así, pues para mí, opinión, hace más patria que lucir una camiseta. Bueno, entonces, sí. A principio de año creo que fue. A principio de año, sí. Bueno, te iba a decir que en la nota de hoy citabas a Julio Jaramillo, a músicos ecuatorianos. Bueno, Alejandro igual te va a traer buenos recuerdos. Bueno, lo que últimamente suena muchísimo es el Juyayay. De hecho, Pablo Alborán, en un reel que tiene de cuando estuvo en Quito, se lo puso de fondo. ¿Cuál?
Es así como música popular, Huyayay, el Huyayay. ¿El Huyayay? Es música popular, es muy como famosa, es música popular. Entonces, bueno, igual la buscamos. Sio de Murcia, que es de ecuatoriana, muchas gracias por haber estado este ratito aquí en El Faro y que vaya bien el partido. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. No sé si vamos a encontrar esta música que cita, que es la que parece que ahora está arrasando, que incluso la canta Pablo Alborán, pero tú traías a los típicos, las grandes referencias de la música, por ejemplo, el Ruiseñor de América, Julio Jaramillo, que también lo citaba Sio en su nota de audio, ¿no, Alejandro? Sí, es que he estado buscando y la música de Ecuador, que es una mezcla de raíces indígenas andinas, herencia africana, influencia española. Tiene un montón de géneros tradicionales como el sanjuanino, el albazo, el pasacalle, la bomba de chota y luego el más popular, el que es así como más dominante, que es el pasillo, que es como la música nacional de Ecuador y que a diferencia de otras variantes así como más fiesteras es lento, melancólico y poético. Y suele tratar temas relacionados con el amor, con el desamor y con la nostalgia. Y ahí está Julio Jaramillo, que es el Ruiseñor de América, el máximo icono de la música ecuatoriana, y he sacado esta canción que es Nuestro Juramento, de Julio Jaramillo. Mi dulce amor, me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. No me extraña que le llamen el Ruiseñor de América, la verdad, Sí. porque Y tiene luego una lo de voz la nostalgia es verdad que lo tiene por castigo, ¿eh? O sea, la canción es... melancólica, sí, amor, está ahí. desamor, nostalgia. Mira, tenemos la canción que decía Sio de Murcia, que es la que canta ahora todo el mundo, Hi Hi, ¿o no? Ha dicho que se llama así. ¿Cómo es? Huyayay. Zapateando, zapateando por allá. Esto es más contemporáneo, ¿no? Más urbano. Zapateando, zapateando por allá. Comuneros, comuneros, bailando, 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 dando la vuelta, dando la Porque lo hacen zapateando, ¿no? Sí, y a es veces que lo bailan con una botella en la cabeza. hay un ritmo que se llama bomba del Chota, que es un ritmo afroecuatoriano originario del Valle del Chota y que se caracteriza por el uso de la bomba, que es un tambor de caña o un cuero de chivo y que se baila de forma muy sensual y energética con una botella sobre la cabeza. Y este señor que se llama Milton Tadeo... Sí, pero no es el que estamos escuchando. No. El que estamos escuchando es el que nos ha recomendado... Esto yo creo que es más como de música de ahora, sí. más urbana. Yo te digo bueno, que... No sé si esta es urbana, pero a mí no me suena muy de ahora, pero bueno. Esto que vamos a escuchar... Pero sí muy popular. Es muy tradicional. Sí. Esto hay que imaginarse un señor tocando un tambor de caña No, nos vamos directamente a Ecuador al escucharlo. con una botella sobre la cabeza. Que lo que tenía se llevó el río. Ya no quiero vivir en este carpuela, porque lo que tenía se llevó el río. Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar. Ya me voy, yo ya me voy al oriente a trabajar. Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar. Ya me voy, yo ya me voy al oriente a trabajar. La verdad es que dedicamos, cuando hicimos el Faro México, me parece que nos tocaba México, Corea del Sur, y durante ese programa los oyentes hablaron muchísimo de México. Recuerdo que tuvimos la tertulia con los amigos de Lucas y dedicaron gran parte de la conversación a hablar de México. Es un país inmenso, es imposible abordarlo. Son imposible muchos, abordarlo. son muchos países en uno solo. Sí, es un pero territorio sí, muy sí extenso. querría que dedicaras, bueno, que habláramos del himno de México, que lo escucháramos también. Y luego, como tú eres experto en Chabela Vargas, que, no, hombre, bastante experto, y que también tocaras un poquito de Chabela Vargas o habláramos un poquito de ella. El himno nacional de México Mexicanos al grito de guerra, ¿eh? Suena así.
es el que oiremos a las 3 menos 5, cuando demos paso a nuestros compañeros, que ponen siempre los dos himnos, el de Ecuador, que aquí lo hemos escuchado a piano, el de México también, lo acabamos de escuchar, pero este es el que sonará Sí, más belicoso el de México, ¿no? Todo más, pulmón. O sea, como con más... Más fuerza. No, más belicoso, más con ganas de pegarse. ¿Más? Sí, el ecuatoriano tiene una cosa que incluso en su música es un poquito más nostálgica. Nostálgico, sí. Se van a trabajar fuera, hay una cosa como más... como si fuera morriña gallega, y aquí hay una cosa más belicosa al grito de guerra con un cañón, o sea, enseguida sale en el segundo verso el rugir del cañón, ¿sabes? Ahí... Y luego tú lo dices muchas veces, ¿no? La música mexicana tiene de todo. O sea, es que tiene corridos, boleros, mariachis, yo qué sé, todo tipo de baladas, todo tipo de música se da en México, rancheras. Corridos, támbora, corridos tumbados, sierreño, casi lo que decíamos antes, que son muchos países dentro de un país. Cada provincia, comarca, región, tiene su música, tiene su género, tiene sus estrellas, ¿no? Que hacen sus giras ahí en territorios muy extensos. Recuerdo una vez que estuvimos en una entrega de premios en la Ciudad de México, que son unos premios que no recuerdo ahora cómo se llaman, pero que duran todo el día, o sea, te citan como después de comer y estás hasta la madrugada y hay premios. Y el regional mexicano, o sea, esa categoría, a lo mejor tenía 80 candidaturas, 80 premiados, y cada uno que subía parecía de un país distinto, ¿no? Porque subía una banda como de rock o algo así, y decía, no, es que estos son de, yo qué sé, Jalisco. Y luego había como algo más tradicional, y luego, pues eso, lo que estamos hablando de el mariachi, la música norteña, los boleros, los corridos, los del norte, que hacen como, ¿cómo se llama? Sierreño, o sea... y además, sí. Chabela Vargas. Sí, bueno, luego hay, claro, Luis Miguel y Chabela Vargas. Los grandes iconos de la música mexicana, José Alfredo Jiménez, Chabela Vargas, sí. Pero es que está tan viva la música y la consumen, aunque es una palabra un poco fea para la música, pero es verdad que la necesitan y la consumen de una manera... yo no conozco ninguna otra parte del mundo donde la música sea tan importante y forme parte de su día a día desde que se levantan hasta que se acuestan. Para todo, para celebrar, para sufrir, para dormir, o sea, para vivir y para morir. Para todo, para todo tienen es muy, su muy comida, su bebida y su llamativa, música como sí. un pack que no pueden prescindir ni un momento de... Te he pedido una canción de Chabela Vargas, has dicho cualquiera. Es verdad que, a estas horas podremos poner cualquiera. Paloma Negra era una de tus propuestas, has dicho, oye, un poco más alegre. Entonces al final nos hemos decidido por en el último trago, que tampoco es que Chabela Vargas sea... Bueno, es la reina de la fiesta, pero no es la reina de, en lo personal, de la fiesta. Sí. Exacto, sí. Pero estas canciones casi todas son de José Alfredo Jiménez, que bueno, pues también tenía que tiene ese punto... mucho lamento, sí. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quieres. ¿Cómo es la música? ¿Qué poder evocador tiene? Hace 10 minutos estábamos en Ecuador y ahora estamos en México. Y luego tiene otra cosa mágica, y esto yo creo que mucho mérito lo tiene José Alfredo Jiménez y Chabela Vargas, que esta canción sirve para los dos lados. Si hoy México gana 10-0, esta canción es para festejar hasta el jueves un jueves de septiembre, pero si pierde 10-0 también te vale, porque es como un traje hecho a medida para el amor y el desamor, ¿no?
caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Vale, vamos a escuchar algunas notas de audio. Quédate con nosotros hasta el final del programa, Alejandro, que siempre... Hasta que me volváis a meter hasta que te volvamos a meter en el piano, efectivamente. El primer recuerdo que tengo del colegio era un trabajo que hice en un mural para explicar si México era con X o con J. Un murcianico en el Faro, soy Salva. ¡Viva México! Ándele. Pero México a mí, a quien me trae siempre, es a nuestra Chabela. Los mismos dolores. El Faro, con Mara Torres. Buenas noches, gentes del Faro. He pensado la de peloteras que tendrán a lo largo del Mundial las parejas compuestas por nacionalidades de equipos contrincantes al ver un partido, es decir, entre española y austriaca, francesa y sueca. Y bueno, toca esta noche en México, y de México es el grupo Maná, así que supongo que esas parejas, durante un tiempo, no querrán compartir sus labios, los tendrán, pues eso, divididos. Greg, ahí lo dejo y seguiremos fareando. Amor mío, si estoy debajo del vaivén de tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas, esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado, me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado. Te vas a otros cielos y regresas como los colibríes. Hola, Roberto de Valencia. Pues con el tema México-Ecuador, me acuerdo mucho de Piqué, la mascota del Mundial de México 86, ese jalapeño con su sombrero charro y su bigote. Y me he puesto a pensar, digo, ¿cuál sería la mascota si Ecuador celebrase un Mundial de Fútbol? Y claro, si ves los documentales de la 2, pues claro, está clarísimo. El pájaro piquero de patas azules, famoso de la costa ecuatoriana. Además, es muy gracioso porque de Piqué de México al pájaro piquero de Ecuador. Bueno, yo creo que sería un peluche que se vendería un montón porque es un animal muy gracioso. Bueno, Mari y familia Farera, que paséis una feliz noche. Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies. Labios compartidos, labios divididos. Yo no puedo compartir tus labios, que comparto el engaño y comparto. Buenas noches, os llamo desde Guadalajara, de España. Cristóbal de Oñate le puso nombre a Guadalajara de México en 1532, en honor a su colega Nuño Beltrán de Guzmán, que era originario de aquí, de Guadalajara, de España. Así que un saludo para todos, México y las dos Guadalajaras lindas. Un abrazo de Tuti Tutankamón. En Elda hay un barrio, una cooperativa de viviendas de esas que se construyeron en los años 70. En el centro está la iglesia de San Francisco de Sales. Allí estaba el colegio al que yo iba, Emilio Castelar, que ya no existe. Ahora hay un polideportivo. Y todas las calles tienen nombres de países de Centro y Sudamérica. La primera de todas, la calle Argentina. La última, la calle Venezuela. Y bueno, la más grande, la México, donde está la farmacia de toda la vida. Y la del centro, pues ¿cuál va a ser la del centro? ¿Dónde está el mercado? Pues la Ecuador. Y allí, pues gente de todo, diversa, sana. Eso. Salud para todos. Soy Paloma Brava. Otra vez mi boca insensata vuelve a caer en tu piel de miel. Hola, buenas noches. Estaríamos en el Ecuador del Mundial, ¿no? ¡Chin! Esto sería un chiste de Fran de Valencia. Bueno, no he estado en México, pero sí me gusta mucho comer en los mexicanos, sobre todo las margaritas, igual que la farera Margarita, que me acuerdo de la primera temporada, fue una de las personas que me enganchó
a escuchar el Faro por su mundial de vida. O sea, Margarita es que ha ido a un montón de países. Y poco más, que no me gusta el picante, que en el mexicano también lo hay. Y de Ecuador, pues me acuerdo de la bola del mundo, cuando te señalaban el Ecuador, los países que estaban al norte y los países que estaban al sur. Poco más. Besos, Maite de la Manta. Pero no puedo más compartir. Buenas noches, soy Bori con la Luna. Una curiosidad es que las capitales de ambos, México y Ecuador, están a gran altura sobre el nivel del mar. Ciudad de México está a unos 2.240 metros sobre el nivel del mar y Quito está a unos 2.850 metros sobre el nivel del mar. Esto es importante, pues para aquellos que nunca hemos visitado, el llegar allí requiere al principio unos cuantos días de aclimatación a la altura. Buenas noches y un abrazo a todos. Hola fareros, Faro México Ecuador. Al recibir el mensaje de auxilio del equipo del Faro, lo primero que se me ha ocurrido es aquello de: si tú me dices ven, lo dejo todo. Bolero compuesto por el mexicano Alfredo Gil y que popularizó el trío Los Panchos. En Ecuador también fue versionado por Paola Tamayo. Es una cantante ecuatoriana de boleros que es hija de Paulina Tamayo, la más grande de Ecuador. Eso es nada. Besos y Cris de Vallecas. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los haré. Mis secretos que son pocos serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices... Alejandro, ¿te has dado cuenta del giro que ha hecho esta oyente, nuestra oyente Cris de Vallecas? Habla del bolero mexicano, este famosísimo Si tú me dices ven, que popularizaron Los Panchos, pero saca la versión, nos pide la versión de Paola Tamayo, que es ecuatoriana, hija de una ecuatoriana que es un mito en la música de Ecuador. Sí, Paulina Tamayo, que es la más grande de Ecuador, ¿no? Reconocida así, o sea, su voz más importante, femenina. Bueno, yo creo que es que toda la música del continente está como cosida, ¿no? Está muy entrelazada. No, tal vez Brasil por el idioma, porque el portugués se separa un poco, pero la música en castellano y de todos los países de Centroamérica para abajo, porque también los norteamericanos de allá es otro idioma y otra cosa, pero está muy... hay como una especie de efecto dominó, ¿no? Y hay grandes figuras ahí como Mercedes Sosa que son como o como esta mujer Paulina Tamayo. O sea, ahí está todo muy... No existen unas fronteras en la música geográficas tan claras, ni hay una línea temporal tan clara, ¿no? La música se contagia y es la música del continente. El país de Ecuador adoptó su nombre oficialmente en 1830 tras separarse de la Gran Colombia. Tomó su nombre de la línea imaginaria que divide el planeta en dos hemisferios, el Ecuador. Esta línea atraviesa 4 países participantes del Mundial: Ecuador, Brasil, Colombia y Congo. En el caso de México, lo que le atraviesa es el Trópico de Cáncer, que también atraviesa 3 países más del Mundial: Argelia, Egipto y Arabia Saudí. Y por último, el Trópico de Capricornio, que atraviesa 5 países del Mundial: Argentina, Paraguay, Brasil, Sudáfrica y Australia. Curioso que Brasil sea tan grande que da para que le atraviese el Ecuador y el Trópico de Capricornio. Un saludo desde Zaragoza, el gato de Prokofiev. Lo dejo todo. Buenas noches, fareros, fareras. Pues para hablar de Ecuador he preguntado a mi padre y dice que si vas en avión... Tiene que pasar el avión entre 2 grandes montes, el Chimborazo y el Cotopaxi, ambos de más de 4.500 metros de altura.
Luego después Ecuador tiene una zona continental y otra zona que está en el Océano Pacífico, que son las Islas Galápagos, donde estuvo Darwin en su barco Beagle, que dio la vuelta al mundo, y ahí se tiró un tiempo suficientemente amplio para estudiar las distintas especies que había ahí. Dio lugar al libro del origen de las especies, que básicamente dice que la naturaleza es prolífica y que sobrevive el más apto. Larga vida al faro, la montermoseña. Para unir alma con alma, corazón con corazón. Todos conocemos, o al menos nos suena, el origen de las especies, de Darwin. Bueno, pues fue una parte de Ecuador la que inspiró a Darwin para su teoría de la evolución, concretamente las Islas de los Galápagos. Son un archipiélago situado en el Pacífico que pertenece, como digo, a Ecuador y que está como a unos 1000 kilómetros de la costa ecuatoriana y se caracteriza por su diversidad animal. Además, las islas cuentan con varios faros, entre los que destaca el de Punta Carola, en la isla de San Cristóbal, que es uno de los más fotografiados. Un abrazo, soy el hijo de Juan. Qué bonita la nota de audio que nos ha dejado la montermoseña con su padre, qué documentada, la del gato, y esta que citaba también el hijo de Juan. Un montón de oyentes han citado a Darwin, también lo citaban los oyentes del principio, y lo recordaba, ha sido de Murcia, porque Darwin en las Galápagos inspiró el origen de las especies. Entonces le hemos pedido a Berto que nos recuerde la aventura de Darwin en las Galápagos. Si pensamos en Charles Darwin, seguramente nos viene a la cabeza la imagen de un señor mayor barbudo, pero cuando Darwin estuvo en Ecuador tenía 22 años. Recién graduado en Cambridge, el naturalista británico se embarcó en el HMS Beagle en diciembre de 1831 para una expedición que duró 5 años. Pero había un problema. El hombre que cambiaría la historia de la ciencia se mareaba en alta mar. Aún así, recorrió Brasil, Argentina, Chile, Perú y, por supuesto, Ecuador y las Galápagos. Allí encontró tortugas gigantes, iguanas y pinzones, y observó que su aspecto cambiaba de unas islas a otras. Los caparazones eran de distintos tamaños y los picos de las aves de formas diversas. Motivado por lo que vio en Galápagos, en 1859, ahora sí, con barba, publicó El origen de las especies mediante la selección natural o la conservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida, porque Darwin descubrió la selección natural, pero no la síntesis. Su libro no hablaba de los humanos y evitó usar la palabra evolución, pero la idea estaba clara. Las especies descienden de ancestros comunes. Hoy, aparte de una fauna superdiversa, en las Galápagos también encontramos un faro, el de San Cristóbal, y un montón de volcanes, 95 en todo Ecuador y 21 en Galápagos, de los cuales 13 siguen activos, determinando la evolución de las especies que viven allí. Rubén, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Fíjate que hablaban varios oyentes en la primera parte del programa del Chimborazo, ese volcán mítico de Ecuador, pero nos decía Berto, nos recordaba que hay 95 volcanes en Ecuador, hay muchos que están activos, ¿no? Hay 35 que están activos o potencialmente activos, sí. Y es aquí donde ahora yo me voy a detener en una particularidad de este país que solo comparte con Japón en todo el mundo, y es que es un pueblo que vive en pleno cráter de uno de estos volcanes potencialmente activos. Se trata del volcán Pululagua y el pueblo se llama San Isidro. Viven unas 30 familias, unas 100 personas que tienen allí sus casas y sus cultivos con completa normalidad, como si no tuvieran bajo sus pies un volcán. O sea, viven en el cráter del volcán. En pleno cráter del volcán. Ver las imágenes debe ser bastante impresionante, ¿no? De hecho, sí, que la gente cotille en Google porque además es precioso, por supuesto, el paisaje. Está todo cubierto de verde, no es un volcán como nos lo imaginaríamos, todo negro. Y de hecho es una zona muy llana, llena pues eso, de cultivos, algunas casas sueltas. Como decimos, viven 30 familias y hemos hablado con una de las personas que viven allí. Se llama Alejandro, tiene 34 años y lleva viviendo allí unos 6 años, justo en pleno cráter del volcán. Llegaron allí con su familia huyendo del caos de la ciudad y se encontraron con otro, los temblores propios de la actividad volcánica. Tampoco es como para botarnos la casa, ¿no? Pero sí hay temblores y de hecho se oyen rugidos del volcán, ruidos muy fuertes. Es una locura absoluta y esto solo pasa aquí en el volcán. Y cuando escuchamos esto nos dio terror porque nunca habíamos pasado esto. Salimos corriendo toda mi familia para la parte exterior de la casa
y empezamos a darnos cuenta que venía de esa montaña el rugido. Creímos que eran animales, pero un animal no ruge tan fuerte, por más que sea. Y mira que aquí hay pumas y todo, pero no, jamás va a rugir así. Esta era la primera vez. Has hablado esta tarde con él, con Alejandro. Hemos hablado con Alejandro y así nos contaba la primera vez que escucharon esos rugidos, lo define él como rugidos de la actividad volcánica. Claro, ellos ya están perfectamente acostumbrados, se ha convertido en la banda sonora de su vida, pero la primera vez, bueno, toda la familia se acojonó, salió corriendo de la casa y claro, fueron los únicos porque el resto del pueblo pues, estaba acostumbrado en sus casas Digo tranquilamente. Que has hablado con él, has hablado por teléfono, Sí. Igual si hubiera rugido el volcán, lo hubieras escuchado. Sí, porque él además contaba que es un ruido súper fuerte. Él lo describía como un relámpago. Y dice que precisamente es llamativo porque justo cuando más ha escuchado este tipo de rugidos es justo cuando está más despejado el cielo, y además pues lo describía súper precioso porque es, claro, es una zona que tiene muy poca contaminación lumínica. El cráter de un volcán, ¿qué contaminación lumínica va a tener? Entonces desde allí se ve el cielo perfectamente y justo cuando está despejado se escucha súper bien. Y se da una paradoja, me decía Alejandro, y es que en Quito, que está a unos 40 minutos del volcán, la mayoría no lo conoce y no sabe que está potencialmente activo. Y entre ellos, pues muchos son amigos y familiares de Alejandro que reaccionan de esta manera cuando él se lo cuenta. Sí les da miedo cuando se los cuento, porque inicialmente no lo saben, pero yo les cuento que básicamente aquí es del cráter, es donde está la lava, el magma, y en algún momento se va a reactivar esto, vamos a volver a contar con lava y magma, a lo que está estimado es en unos 2000 años. Entonces, no sabremos si es que todavía en ese momento existirá algún vestigio de nosotros. Dentro de 2000 años es cuando está previsto que vuelva a salir lava del volcán. Sí. Está previsto, pero claro, siempre puede haber imprevistos. La naturaleza ya sabes que es imprevisible. Bueno, es que de hecho muchos de los reportajes que hay sobre este volcán precisamente se acuerdan de la erupción en España del volcán de La Palma, porque claro, hay muchas personas que se preguntan ¿cómo puede ser que este pueblo se haya establecido en el cráter de un volcán? Y muchas personas recuerdan, oye, es que no son las únicas personas que viven en zonas volcánicas, pero es que nunca se prevé que pueda entrar en erupción y por lo tanto, pues como tú dices, de repente te sorprende la erupción de un volcán. Y hay zonas más o menos preparadas para reaccionar a esa actividad volcánica. ¿Y te ha contado, le has preguntado cómo se vive? O sea, ¿cuál es la vida cotidiana en el cráter de un volcán? Sí, pues de hecho Alejandro me insistía todo el rato en lo normal que es para ellos vivir allí, que es como vivir en el campo sin más, como si no tuvieran bajo sus pies un volcán. El pueblo son casi todo cultivos, hay unas cuantas casas, hostales también porque es una zona turística, y una iglesia y hasta hace unos años una escuela, pero cerró por falta de alumnos. Mi hija tengo que subir 1 hora a dejarla en la escuela, regresar de la misma manera. Entonces ya vivimos acá los 6 años y todo lo que al inicio se nos hacía muy complicado, en la actualidad es la calma más absoluta que tenemos ante la locura de la ciudad. Fíjate que para huir del caos de la ciudad os hayáis tenido que ir a un volcán. Sí, eso es verdad. Viven tranquilos, no Oye, temen... el caos llega a todas partes Sí. del planeta. Es que no hay una gran ciudad que pueda resistirse al caos, ¿no? No hay una gran ciudad, ninguna, ni Quito, ningún país del mundo, que pueda, que no sea caótica y que no haga a la gente salir. Sí, justo. Fíjate que ellos se fueron allí durante la pandemia y huían un poco pues también de las restricciones tal, que me llamaba la atención porque claro, aquí en España también se produjo como esa emigración de gente que se fue a sus segundas residencias y ellos se fueron a un volcán. Bueno, un poco distinto. Bueno, nos contaba ayer la oyente con la que hablamos que vivía en Ibiza, ¿te acuerdas que tenía el padre de sus hijos era holandés, de sus hijas era holandés? Ella contaba que ya había analizado el fenómeno de la turistificación y la gentrificación en Ibiza y consideraba que el punto de inflexión había sido la pandemia. Ella decía porque llegaron muchos jets privados, llegaron muchos yates a establecerse en Ibiza pensando que aquí podrían vivir tranquilamente y que aquí no iba a llegar la pandemia. Sí. O sea que fíjate que para ellos también la pandemia dices que ha sido fundamental. Fue el motivo por el que se fueron a este lugar, a este cráter. En este caso ellos no provocaron una gentrificación en el cráter, por supuesto. De momento. Espérate. Desde luego, ellos me han dejado clarísimo que viven muy tranquilos. La última erupción fue hace unos 2.400 años y no tienen mucho miedo de que les toque otra. Y el mayor reto realmente son las infraestructuras más bien porque no existen. Vaya, nos contaba que para salir del pueblo lo que hay es un sendero que tardan más o menos 1 hora en recorrerlo y claro, tienen que recorrerlo a diario pues para comprar, para llevar a las hijas al colegio. Buena parte de la población es gente mayor que ha crecido allí. La mayoría tienen más de 70, 80
150 años y vienen de familias que se asentaron allí por la riqueza del suelo volcánico para la agricultura. Precisamente para la agricultura, sí, porque es verdad que es muy rico en nutrientes. Un suelo muy fértil. Sí. Bueno, pues nada, es una bonita historia esta del volcán. No se nos olvida, ¿no? Que en Ecuador hay gente, hay 100 personas que viven, 100 familias que viven en el cráter de un volcán. ¿Y el agua? O sea, quiero decir, es un suelo muy fértil, tal, pero tienes que tener agua, ¿no? Pues es que efectivamente tienen que salir del pueblo porque no es una zona además muy seca, no llueve apenas, pero sí que es verdad que como es un suelo muy fértil, cultivan una vez al año con éxito, pero una vez al año. Toma ya. Escuchamos unos cuantos audios porque ya, insistimos, habían llegado muy pocos, pero habéis sacudido a nuestra llamada de auxilio, han llegado prácticamente 80 o 100 notas de audio. Tenemos solo, 40 minutos más, así que vamos a aprovechar para escuchar unas cuantas. Hola fareros, pues mirad, he encontrado información muy interesante de Ecuador. Resulta que a principios de 1809 empezaron una rebelión, los criollos, contra España, querían ser independientes. ¿Quiénes eran los criollos? Bueno, eran descendientes o nacidos europeos. Entonces ellos tenían situaciones dominantes, comercio, propiedades agrarias, poder económico, pero no tenían cargos políticos y esto se ve que no les gustaba mucho. Al final los encerraron, algunos los asesinaron, la historia fue siguiendo, el primer grito de independencia hispanoamericana y al final, sobre octubre de 1820, ya empezaron los procesos independentistas. Desde Barcelona, Dalita de Amalia. Hola, buenas tardes. Pues no se me ocurre nada original sobre México, pero lo que sí quiero es felicitaros por los datos del EGM. Así que, seguiremos escuchándoos. Un besazo, chicas. Un beso. Hablando de Ecuador, un país pequeño en tamaño, pero enorme en diversidad. En pocas horas puedes pasar de la selva amazónica a los Andes o a la costa del Pacífico. Además, ahí se encuentran las Islas Galápagos, que inspiraron a Darwin a desarrollar su teoría de la evolución. Creo que es uno de los países más fascinantes de América Latina. Un saludo. Ralph, un libanés en Filadelfia. Hola fareros y fareras, pues estos días estamos viajando mucho, aunque sea virtualmente, ¿no? Pero qué importante es viajar e ir a los sitios también de verdad. Yo cuando fui a México la primera vez, que ya os conté que subí a la pirámide y que pues ver esos monumentos a mí me hizo darme cuenta de que realmente hay otra historia de la que estudiaba en clase, porque fue en 1999 y en aquella época se hablaba de mayas y aztecas, pero poco, ¿no? Y estar allí, tocarlo, escuchar la historia, ver, darte cuenta, pues es darte cuenta de que realmente la historia ha estado ahí. Es lo importante que es viajar y ver cosas. Tempo fugui de Burdeos, que paséis buen día, buena noche. Hola Mara, hola equipo, hola Corillo Farero. De Ecuador no conocía nada hasta que conocí a mi amiga Laura, ecuatoriana de pura cepa. Con sus 4 hijos llevan más de 20 años viviendo en esta isla, en Puerto Rico. Laura es auténtica, alegre, devota y su fe es contagiosa. Ha sobrevivido al cáncer y es la única amiga que me ocupa. Así que claro que voy a Ecuador esta noche, por lealtad que vive Ecuador. Cariños, Mayra Farera PR. El Faro, con Mara Torres, en la cadena SER. El Faro. Con Mara Torres.
Buonasera. Profundizando sobre la apasionante figura de Frida Kahlo con los chicos, descubrí que el famoso tema Viva la vida de Coldplay se inspira al homónimo cuadro de Frida, el de las sandías. Ambas obras me transmiten fuerza y energía para seguir adelante ante las adversidades. ¡Viva México, cabrones! ¡Ándale, ándale! Un saludo a todos los fareros y fareras de la Pucelana en Roma. Casi 14 años viví en México, de 1981 al 1995, en 3 sitios muy diferentes: Estado de México, Distrito Federal y Tacámbaro, en Michoacán. Me quedo con este último. Creo que nunca volveré a ver paisajes como aquellos. Balcón de tierra caliente llaman a Tacámbaro, y lo es. Desde su altura se ven todos los verdes que el mejor de los pintores pueda soñar. Todos están allí por sus cafetales, sus aguacates, plataneros. Un paraíso, eso es Tacámbaro, en Michoacán, México. ¡Viva México! Un abrazo peculiar. ¿Sabéis la diferencia horaria que hay entre Ecuador y España? Igual deberíais saberlo, porque si tenéis que hacer una videoconferencia o una llamada a algún ligue de Ecuador, pues oye, convendría saber la diferencia horaria. Bueno, varía, depende de los usos horarios. En España, en horario de verano va 7 horas por delante y en horario de invierno va 6 horas por delante. Pero si está en las Galápagos va 1 hora más que el resto de Ecuador. Total, que es un follón como el que tengo yo en la cabeza. Que entre que he estado de vacaciones, el calor, la jornada de verano y el día que he tenido hoy, ya no sé si estoy en España, en Ecuador o en Galápagos. Lo que sé es que voy 10 horas por detrás de todo porque no me entero de nada. Buenas noches, fareros, fareras. Soy David, el farero solitario. Bueno, ya os dije la otra vez que yo con México tengo una especie de conexión espiritual que no sé muy bien de dónde viene, pero lo que sí sé es que una de las cosas que me apasiona de la cultura mexicana es cómo se relacionan con la muerte, con el concepto de la muerte. Y sobre todo cómo celebran la vida en lugar de lamentar la muerte. Eso me encanta. Y me encanta porque lo hacen con rituales que son muy luminosos, en realidad. No como aquí, que es todo bastante oscuro, bastante gris, bastante triste. Me encantaría que acogiéramos algo de esta cultura y que empezáramos a entender la muerte como algo que nos va a atravesar a todos y que esta vida es de paso y ya está, y que no hay mayor drama que ese, ¿no? Soy el Marqués. Hola Mara, equipo, fareros, fareras. Pues mira, esta noche juega México y Ecuador. De México decir que me encantaría que ganara México el Mundial, sobre todo por la persecución que hay hacia los emigrantes mexicanos de parte de Trump y cómo se burla de los mexicanos. Sí, sería fabuloso. Y de Ecuador es que me encantan las iguanas. Sé que hay un parque donde hay iguanas y una amiga ecuatoriana me decía que olían fatal, pero es que yo sueño con conocerlas. Un saludo, Kini, de Electra Radio de Madrid. Pues a Ecuador fui yo a través de la tele, a través del programa del Río Salvaje de Quique Calleja, el hermano de Jesús Calleja, que nos llevó pues a unas zonas, pues imaginaros, la ruta de los volcanes, el Chimborazo, los Andes, con los Chagras. Estuvo unos ganaderos campesinos que le dieron a comer cuy, un roedor asado, aquí no lo comeríamos, ¿eh? Recorrió parte de la Panamericana, esta carretera que pasa también por México, hablando de los dos países que juegan esta noche, porque recorre el continente de norte a sur, más de 30.000 kilómetros. Un besito, una palentina por tierras navarritas. Elena, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Mara, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo son los siguientes? ¡Viva México! ¡Viva! Decirte que el cuy que mencionaba Palentina es realmente peruano. Allí lo come todo el mundo. Decía unos pequeños roedores. Muy, muy pequeños no son. Son más bien tamaño cobaya. Entonces los empalan, los fríen y quedan con una corteza así crujientona, brillantosa, y los tienen como por los puestecillos de comida de calle por todos lados. Decía Alejandro Pelayo ahora que tenía un poquito de hambre porque no está acostumbrado a estas horas. Igual Alejandro, Ya no. un poquito de cuy
Ya no. No, Cuy no. Estoy servido. Es que es lo que pasa cuando viajas. Dicho desde aquí, suena sabe a raro. pollo. Suena raro, pero igual llegas allí, te dan un cuy y dices, pues qué rico, qué Hombre, sabroso, claro me que te encanta. lo comes y sabe a pollo, como todo lo que desconocemos fuera sabe a pollo. Bueno, luego me gustaba mucho Valentina. Yo he estado en Ecuador por la tele, ¿no? Claro. Por la tele, por la música, por la comida, porque tengo unos vecinos ecuatorianos, porque Bueno, un es que compañero así mío es ecuatoriana. Se conoce el mundo Así también. es como claro. se conoce el mundo, desde Sí, luego. sí. Bueno, ¿qué nos puede...? Incorporamos también a Paloma a esta conversación. Paloma, buenas noches. Buenas noches. Mi abuelo siempre decía que él no necesita viajar, que para eso tiene la televisión. Muy y eso bien. lo ha trasladado a mi madre. Y mi madre me lo, sin querer, ella me lo ha metido a mí y estoy ahí corrigiéndolo. Y ahí el miedo a los aviones, ¿no? Bueno, sí, viene también por otras cosas, pero sí, por supuesto. Mi familia muy medio. Yo voy a ir a Nepal este verano y me llama mi madre hoy y me dice, yo de Nepal ya me lo sé todo porque me he estado viendo vídeos de YouTube. Digo, Claro. bueno, vas a ver unas cosas maravillosas. Pero yo ya me lo he visto todo. Cuando vuelvas comentamos, me dice. Qué Ella. maravilla. Te voy a hacer un álbum de fotos también. Bueno, entonces, a ver, Elena, ¿qué aportamos, qué sumamos de Ecuador? Bueno, Rubén, me ha sorprendido muchísimo la historia que has contado de esta gente que vive en un cráter de un volcán en activo. Muchísimo. Pero también hay algo que me ha llamado mucho la atención de Ecuador y es que fue el primer país en reconocer en la Constitución los derechos de la naturaleza. Allí la naturaleza tiene derechos propios, como las personas. Sí. ¿Sabes que esto nos lo contaron, me parece que de Nueva Zelanda? Cuando hicimos el Faro Nueva Zelanda, hay algunas zonas de Nueva Zelanda que tienen protección jurídica y que están tratadas como personas. Exacto. O sea, si tú maltratas un río, es como si maltrataras a una persona. Es verdad que hay parecido, otros ¿no? países, claro, que tienen como pequeñas regiones o pequeños parques o zonas concretas, parques naturales, pero Ecuador lo tiene desde hace 18 años, en el 2008 lo reconoció, y ellos hicieron un referéndum para actualizar la Carta Magna y ya pues aprovecharon para darle este cariñito que merece a la Pachamama, pues para protegerla frente a actividades súper destructivas que todos conocemos y prácticas abusivas también. Y os recuerdo que esto es muy chulo también, que el voto en Ecuador es obligatorio, bajo multas del 10% del sueldo mínimo, que serían pues unos más o menos $48, unos 42 euros. Así que la mayoría de ecuatorianos estuvieron de acuerdo en proteger la biodiversidad tan estupendísima que tienen. Sí, pero bueno, no, a mí me llama la atención esto que dices del voto. O sea, votar es obligatorio, en Ecuador y si no votas te multan. Y te multan con $48, pero el sueldo medio andará por los $800, $900. Claro, el medio son 800 y el mínimo son, pues es lo que decía, el 10%, pues $480. Sí, O sea, sí. y como es obligatorio votar, cuando se propuso renovar la Carta Magna y Pues proteger todos votaron. la naturaleza, ¿votaron? El 63% dijo sí a esa Carta Magna que incluía esta protección a la naturaleza. Desde luego que allí las cifras de abstención no se lamentarán casi nunca. O sea, tiene que ser súper efectivo. No porque existe. Solo los ricos se lo pueden permitir, Claro, ¿no? es lo que iba a decir, que un 10% para alguien que tiene un sueldazo, pues Claro. seguramente si ese día no le apetece votar, ese domingo, pero la gente que cobra esos 480 Sí, euros sí. que dices, seguro que están votando. Sí, desde luego. Oye, ¿y esto se ha traducido en algo? O sea, ¿ha habido casos que se han llevado a la Muchísimas justicia? cosas. Te he traído 3. Hay, por ejemplo, protegido el río Piatúa de una obra pública que iba a desviar el 90% del caudal del río. Han velado también por los derechos de los animales tras el caso de una mona que se llamaba Estrellita, que vivía en una casa, la encerraron en unas rejas de un zoológico y murió por estrés. Y esto dictaminó una sentencia y cambió muchísimo el protocolo que tenían respecto a los animales. Y uno de los casos más sonados fue el del bosque de los Cedros, que es una reserva de 6.400 hectáreas. En 2021 la Corte Constitucional frenó las concesiones mineras en este bosque y dijo que la minería amenazaba el ciclo del agua y el hábitat de especies en peligro como el oso de anteojos y el mono araña. ¿El oso de anteojos? El oso de anteojos es un ojo muy pacífico, un oso te diré. será. Un oso, perdón. Un oso, en principio un oso. Un oso muy pacífico, te diré que tiene como unas manchitas blancas alrededor de los ojos y por eso se dice el oso de anteojos. Y el mono araña es que tiene unos bracitos, unos miembros, unas extremidades muy largas y una cola muy larga. Entonces, cuando se cuelga de los árboles, la forma que hace es un poco como la de una araña. Y están en peligro de extinción y están protegiéndolos, obviamente. Y fijaos cómo es de importante este bosque para los ecuatorianos, que
El Bosque, como concepto, es legalmente coautor junto al músico Sheldrake y el escritor Robert McFarlane de una canción que se titula La canción de los cedros. Atento, Alejandro, a esto. O sea, es coautor El Bosque de esta canción. El Bosque, los sonidos del Cobra bosque. derechos de autor El Bosque. Mira, escucha. No me gusta esto. Trees, speak in your leaves, breeze and streams, tell me your dreams. Trees, speak in your leaves, breeze and streams, tell me your dreams. Trees, speak in your leaves. Aquí se escucha el viento entre los árboles, el canto de aves, de tucanes, por ejemplo, anfibios, murciélagos, insectos, el fluir de los ríos también. Claramente se merece tener derechos de autor, ¿no, Alejandro? Porque aquí hay una música que hace la naturaleza que probablemente sería imposible de conseguir con un instrumento artificial. O sea, hay dos cosas. Es muy importante la participación, pero ¿cómo se factura esto? O sea, ¿a quién le haces...? Vale, la mitad es para el bosque. Para la protección jurídica, claro. Ah, bueno. Vale, visto así, sí. Lo que pasa que yo, bueno, no sé. ¿No te gusta la idea de proteger la naturaleza, Alejandro? Sí. pero no quitándome la mitad de mis derechos. O sea, apago el bosque, haces la misma... O sea, ¿realmente qué aporta...? La iniciativa viene de una cooperativa que es benéfica, que o sea, está poéticamente en protección. estoy a favor. Musicalmente estoy en contra. O el bosque o los músicos. ¡Ay, qué ratilla, qué ratilla! A ver, sube, es bonita esta canción. Es increíble, la canción. Estaba buscándola en Spotify y efectivamente, como cuenta Elena, que es coautor, en Spotify El Bosque tiene perfil y aparece como autora de la canción. Claro, Los sí. cedros con forest. Está en inglés. El bosque de los cedros. Qué fuerte. Storms, lend me your light. Fluye río. Clouds deepen my sight. Vamos a escuchar otro bloque de notas de audio. Como digo, han llegado muchísimos a partir de la llamada del requerimiento que hemos tenido para los oyentes, llamada de socorro, porque como ayer no dijimos qué países jugaban. No, es que no hemos subido el podcast a tiempo. Es que todo falló de repente. Sí. Pero Jorge Negrete es uno de los mejores intérpretes, ¿no? Latinoamericanos, Alejandro Pelayo, ¿verdad? Sí. Vamos a escuchar uno de los temas y acompaña un montón de notas de audio. Ay, Jalisco, tú tienes tu novia que tú haga la cara. Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara. Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Buenas noches. Iba yo escuchando en la radio del coche al mexicano Jorge Negrete con su Jalisco no te rajes, y yo no sé si es que me ha influenciado el mensaje de la canción o que yo soy así. El caso es que me he acercado a Gran Vía y por segunda vez les he pillado la cama voladora y me he venido al faro de Guayaquil, en Ecuador, desde donde os envío este audio, mientras contemplo la belleza del reflejo de las luces de la ciudad sobre el río Guayas. Y como he venido volando, me he ahorrado los 444 escalones y 52 peldaños. Soy Julieta Astor. Hola, buenas noches. Para equipo fareros, me inclino por México, que es el país que conozco. México capital, ya hemos hablado mucho de todas las riquezas arqueológicas, culturales, musicales, etc. Voy a nombrar Chapultepec, que en su lengua de náhuatl significa Cerro del Chapulín. Y los tacos de chapulines están sabrosos. Y otro sitio, Huachinango, que también la lengua náhuatl significa lugar cercado de árboles.
los paisajes más impresionantes que vi en México. Y la comida sabrosa. Creo que el guachinango es un pez de allí muy rico. Un abrazo, Adela, desde Valladolid. Los Tres Caballeros es una de las películas más icónicas de Disney vinculadas con México. Se estrenó el 21 de diciembre de 1944 bajo la política denominada del buen vecino de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, pues que trataba de estrechar lazos con América Latina. El trío estaba compuesto por 3 aves de diferentes países. Uno era Panchito Pistolas, que es un gallo mexicano, José Carioca, un loro brasileño, y el Pato Donald, el famoso personaje estadounidense. Un saludo de Chus. ¡Ah, mis amigos! ¿Qué hubo, cuates? ¡Bienvenidos a México! Palabra que estoy encantado de mirarlos aquí en México. Tengan, amigos. Donald. José. ¡Ay, chispas! Ahora sí somos los Tres Caballeros. Somos los 3 carros, los 3 caballeros, y nadie es igual a nosotros. El otro día coincidimos con una pareja mexicana que lleva aquí escasos meses viviendo en España y nos comentaban, hablando precisamente de esto del Mundial, pues que claro, se supone que de cada país, pues más o menos intentan que algunos de los partidos pues te toquen una franja horaria que más o menos puedas ver. Pero ellos, al ser mexicanos y viviendo en España, pues dice que prácticamente ningún partido les pilla en una hora en condiciones. De hecho, el muchacho había dormido 3 horas porque había estado desvelado viendo el partido de esa noche. Saludos a todos, soy Mercedes, la novia con gafas. Buenas noches, fareras, fareros, Mara equipo. Hace algunos años, en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, se estrenó una peli mexicana llamada Cansada de besar sapos, una peli que bien podría ser la historia de mi vida. En esa peli tiene muchísimo sentido la música. De hecho, hay un momento en el que las protagonistas están de fiesta y acaban en un concierto de Paquita, la del barrio, en la que canta Rata de 2 patas, y las chicas empiezan a hablar entre ellas diciendo que si los hombres son mujeriegos, ¿por qué ellas no pueden ser hombreriegas? Algo que me parece fantástico. Luego hay un momento en el que aparece una de esas bandas españolas que emigran a México para conseguir su futuro en la música, en este caso La Quinta Estación. Es un besote cariñoso, una modelo con ciática que os admira mucho. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida. Claro, La Quinta Estación y Paquita del barrio, pero La Quinta Estación es verdad que también pega un pelotazo interesante. Sí, son de aquí, pero arrasaron en México a los Rocío Dúrcal. Sí. Se hicieron una durcolada, ¿no? Tienen temazos, la verdad. La Quinta Estación temazos, es verdad. Es de esas canciones que te ponen en la discoteca o aquí ahora mismo, y yo creo que la cantamos todos al unísono. Bueno, tú traías cine, Paloma. Sí, un poquito de cine. Recomendaciones más allá de Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro, que adoramos, pero vamos a aprovechar este momento para hablar de otro cine mexicano. Modelo con ciática nos recomienda Cansada de besar sapos, de Jorge Colón. Se estrenó hace 20 años, Mara, pero es de estas sinopsis que dices tú, me podría pasar a día de hoy perfectamente, porque tiene el leitmotiv en momentos desesperados de estoy harta de sufrir por amor y de los hombres, y por tanto me voy a comportar como ellos. Es un poquito reduccionista, pero si Paquita, la del barrio, te lo aconseja, vamos a hacer un poquito de chitón, ¿no? Si ellos nos tratan mal, pues también nosotros vamos a hacer lo mismo. A pagarles con la misma moneda. ¡Oh, chinga! Tratarlos con la punta del pie a los cabrones. Si ellos son mujeriegos, también nosotros vamos a ser hombreriegas. Hombreriegas. Es que la Paquita del barrio... Hombreriegas, esa palabra, hombreriegas. Bravo, Paquita, paro. Sí, Es sí. que Paquita sale en la película. O sea, impresionante. La moraleja de la película, a ver, yo creo que no es muy buena idea, porque todo lo que venga del rencor y la rabia no suele salir bien. Es decir, puede ser un poco sano para ti decir, venga, voy a soltar energía, pero luego las cosas salen regular. Ahora, es mucho más fácil, como le pasa a la protagonista, que al final encuentra el amor bueno. Claro, así todo fantástico. Me porto un poquito mal, pero luego me viene la cosa buena, aunque aquí el karma
no lo traen mucho para acá. Decías que íbamos a hablar del cine mexicano al margen de Cuarón, de Iñárritu y de Guillermo del Toro, y es que era un autor bastante interesante, un cineasta muy interesante, ¿no? Michel Franco es uno de los directores que más incomodidad genera en las salas de cine desde hace ya 20 y tantos años. Sus películas denuncian la violencia estructural, abusos de poder y la diferencia de clases en México, con un talento tremendo para la tensión. El ejemplo perfecto entre su filmografía para mí es Nuevo Orden. La peli se llama Nuevo Orden. Se llama Nuevo Orden, la estrenó en 2023 y la sinopsis es la clase trabajadora se está rebelando a nivel nacional en México y un grupo de manifestantes asalta una boda de ricos en la capital. Y entonces esto acaba acaba a mitad de la película, ¿no? En un golpe de estado que vemos desde el punto de vista de la novia y del servicio de la casa donde están sirviendo. Vamos a escuchar una escena y también un comentario del director. Las críticas decían, esto es el Parásitos mexicano. ¡Felipe! ¡Bájalos y llévatelos a la calle! ¡Sí, señor! Por favor, baje el arma. Ok, llévate lo que quieras, mira. Aquí está. Pero por favor, baje el arma, ¿sí? Esa clase privilegiada que vive en una burbuja y que está muy contenta viviendo con sus excesos y ciega a los problemas de los demás, sin empatía. Entonces, ¿para qué cambiar si estoy feliz? Claramente viene el Fíjate cambio. que hablábamos de Parásitos, de esta película, cuando hicimos el Faro Corea del Sur México. Citaban también Roma, sí, de Alfonso Cuarón, que es un poco lo mismo, ¿no? Denunciar la desigualdad y además hablan del servicio doméstico que se incluye también en esta película, o sea, la visión de la novia y la visión del servicio doméstico, del servicio que está ocupándose de la boda. Así es, por ejemplo, Roma es uno de los barrios más ricos de la Ciudad de México y vemos otra vez el paralelismo con el servicio. Y esta desigualdad de clases se vuelve a repetir en la última película de Michel Franco, que se llama Dreams, Sueños. Se acaba de estrenar en España y aquí incluye una cosa más Michel Franco, que es la actualidad. Es la persecución migratoria en Estados Unidos y la retrata en la relación entre una rica estadounidense y un chico joven mexicano sin documentación. La protagonista, la chica, la rica estadounidense, la interpreta Jessica Chastain. Es la segunda vez que trabaja con Michel Franco y vamos a escuchar al director decir, no me costó nada convencerla, pero yo tenía miedo porque últimamente posicionarse en contra de Estados Unidos es correr un riesgo profesional. Cuando le platiqué cómo sería la película, me dijo, entiendo, quieres que represente a América. You want me to play America, o sea, que encarne todo lo malo de los Estados Unidos en un personaje. Me dijo, ok, lo haré. Puedo. Sí. La verdad que es interesante descubrir el país a través del cine. Sí. Bueno, habíamos hablado de la posibilidad de hablar de otros directores. También habíamos pensado en hablar de directoras, que también son muy interesantes, las directoras mexicanas. Es que eso da para otra sección aparte, así que lo haremos porque hay grandes nombres. La situación de las mujeres cineastas en México ha cambiado y ha sido muy potente. Es un ejemplo. Bueno, estamos a 4 minutos en teoría de que empiece el partido que hoy nos ha ocupado los países que van a jugar. Lo que pasa que iban a jugar dentro de 3 minutos y ahora se ha retrasado. Voy a dar paso a Jorge Escorial. Jorge, ¿qué tal, compañero? ¿Qué tal, Mara? Muy buenas. ¿Qué ha pasado con la hora de inicio del partido? Pues que hay tormentas eléctricas, se aplica el mismo protocolo que se aplica en Estados Unidos para este tipo de fenómenos atmosféricos. Si se detectan tormentas dentro de un radio de 8 millas, el partido se pospone al menos media hora desde que haya caído el último rayo o se haya visto el último relámpago en este radio. Así que se acaba de anunciar de forma oficial que el partido de 16avos de final entre México y Ecuador, que se va a disputar en México DF, sí, va a jugarse a partir de las 4 de la mañana, es decir, dentro de 1 hora y casi 3 minutos exactamente. Escorial, y cuando pasa esto, la gente que, por ejemplo, estaba en el campo se tiene que ir, se puede quedar, o sea, la afición, el público, ¿se puede quedar en el campo o se tiene que ir a cobijarse o cómo es? Suelen salir mensajes en los videomarcadores en los cuales pues invitan a la gente a abandonar
abandonar las butacas, ¿no? Y meterse en los vomitorios. De momento sí que vemos que hay gente que todavía aguanta en los asientos. Esto ocurre sobre todo en los partidos de Estados Unidos, y lo peor de este tipo de casos es que nunca sabes, ¿no?, el tiempo que puede pasar entre que el partido se aplaza y se reanuda. Por ejemplo, en el pasado Mundial de Clubes del verano pasado hubo un partido que estuvo 4 horas 38 minutos desde que empezó hasta que terminó, porque entre medias hubo una pausa por estas tormentas eléctricas. En principio la gente se le pide que se marche. En este caso parece que no es así, porque vemos que todavía hay gente esperando, que se está mojando porque está lloviendo, pero esto no es el problema. El problema son las tormentas eléctricas. Es el mismo protocolo, insisto, que hay en Estados Unidos, que también se aplica en México, y es el motivo por el que se aplaza 1 hora el partido. O sea, todo el equipo de Carrusel preparado para cuando dentro de 1 hora, en teoría, empiece el partido, lo podáis narrar y podáis hacernos disfrutar de este Marruecos-Ecuador, de este México-Ecuador, del que nosotros hemos estado hablando de los países, hemos aprendido un montón, pero bueno, veremos a ver qué pasa. Con la misma emoción y las mismas ganas, solo que 1 hora Hombre, más tarde. Lo claro bueno también se hace esperar. También claro tiene que esa sí. gracia, ¿no? Sí, Claro. por supuesto. Venga, un abrazo a todo el equipo. Chao. Un Adiós, abrazo. Escorial. Pues este partido comienza a las 4 de la mañana. La programación de la cadena SER sigue durante esta hora. Ahora a las 3 escucháis el boleto, pero vamos a contar una cosa a los oyentes, que no se nos olvide. Mañana no hay faro. En teoría, no debe ser que nos llamen y nos digan y que al final tenéis que venir. No, mañana no hay faro. Hemos pedido a los oyentes que nos dejen notas de audio porque estamos preparando el programa último de temporada, que es un dominguero, no este, sino el que viene. Será el último programa de esta T8 antes de que empiece Laura Piñero con la temporada veraniega. Entonces, probablemente os pidamos a los oyentes que nos dejéis notas de audio con lo que vosotros consideréis que es lo mejor de esta T8. Y entonces nosotros haremos ese programa. Sí, es complicado porque está el bombo, está Badajoz, está el encuentro, Todos está los el médico, colaboradores. está Alejandro, está Rubén, está Paloma. Todo. Están los oyentes. No tenemos. Va a quedar estupendo. A mí me costaría A mí también. elegir. Pero bueno, lo hemos pedido. No es una competición. No es una No competición. es una competición, exactamente. Y para despedir, ¿qué te parece, Alejandro, un poquito de Paulina Rubio? Fenomenal, muy apropiado. Muy apropiado. Muy apropiado, sí. Te veía con las manos en el piano, nos ibas a tocar alguna cosita. No, me he acordado cuando lo que decía Paloma del cine mexicano. Hay una película que se llama Lluvia, de Rodrigo García, que es lo que está pasando ahora en México, que está lloviendo, que es son 6 historias, y si la podéis ver, bueno, es mi aportación, Genial, no es genial. La musical, parte pero cinematográfica Lluvia de Rodrigo de García es innegociable. Genial. Bueno, pues nada, que sí, es que tenemos 10 segundos. El jueves, Suiza-Argelia, que luego pasa lo que pasa. El jueves, Suiza-Argelia, y hacemos programa de 3 a 4 de la mañana. Venga, boletos, sigue la programación de la serie. A las 4 de la mañana el partido México-Ecuador. Everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a laugh. Yeah, and the chip stays in Greece. Oh, come out in the bath. You will never understand how it feels to live your life with no meaning or control, and with nowhere left to go. You are amazed that they exist. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. El Faro y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.